¿Te has preguntado por qué muchos creyentes en Cristo han llegado a un punto donde ya no sienten lo mismo que antes? ¿Por qué esa pasión ardiente que alguna vez los hizo llorar en su presencia, correr a su palabra y arrodillarse con hambre, ahora parece un recuerdo distante? ¿En qué momento lo que era fuego se convirtió en rutina, lo que era deleite se volvió carga, y lo que era vida se volvió costumbre? Pero hay algo aún más devastador que todo eso. Es posible que tú mismo estés viviendo una de las crisis espirituales más peligrosas que existen, la crisis del corazón acostumbrado, cuando ya no te duele la frialdad, cuando ya no extrañas su voz como antes, cuando puedes pasar días sin una oración profunda y no sentir que algo falta. Eso, amado hermano, no es madurez espiritual, es adormecimiento del alma. Pero ¿y si te dijera que en Apocalipsis 2:4-5 Jesús mismo le habla a una iglesia que hacía todo bien, que trabajaba duro, que sufría por su nombre, que no toleraba a los falsos maestros, pero aún así recibe una de las advertencias más duras de toda la Escritura? El Señor les dice: «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes». Hoy ese mensaje no es para una iglesia del pasado, es para ti, es para cada creyente que ha permitido que la costumbre apague el fuego, que el servicio reemplace la intimidad, que la actividad religiosa sustituya el amor verdadero por Cristo. Porque puedes estar haciendo todo lo correcto y aún así tener el corazón equivocado. Puedes estar cumpliendo con todos los deberes cristianos y estar completamente desconectado de aquel que te salvó. Tal vez tú mismo lo estás sintiendo ahora mientras escuchas estas palabras. Ese vacío que no se llena con nada. Esa sequedad que ninguna predicación parece alcanzar. Ese cansancio espiritual que te hace preguntarte si algún día volverás a sentir lo que sentías cuando conociste a Cristo. Y lo más aterrador es que muchos creyentes han aprendido a vivir así, han normalizado la tibieza, han justificado su frialdad con frases como «ya maduré», «ya no necesito emociones», «Dios conoce mi corazón». Pero la verdad es esta: cuando el amor se apaga, todo lo demás pierde sentido. Porque sin amor por Cristo, tu ministerio se vuelve carga, tu servicio se vuelve actuación, tu predicación se vuelve ruido, y tu vida cristiana se convierte en una religión vacía que solo agota, pero nunca satisface. Hubo un hombre en las Escrituras que conoció esto de manera devastadora. Y quiero que escuches su historia porque tal vez te veas reflejado en ella. Este hombre había experimentado a Dios de maneras que pocos conocen. Había visto su gloria, había escuchado su voz, había sido usado poderosamente por él. Escribió algunos de los salmos más hermosos que existen. Era llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Pero un día, en medio de tanta bendición, algo se durmió dentro de él. Su sensibilidad espiritual se apagó. Dejó que su corazón se distrajera. Y cuando pecó, no se dio cuenta de inmediato. Siguió funcionando como rey, siguió gobernando, siguió aparentando normalidad. Pero por dentro, algo se había roto. Había perdido lo más valioso, la cercanía con Dios. Pasó un año entero viviendo así, un año completo en silencio espiritual, hasta que Dios envió al profeta Natán a confrontarlo con una parábola que partió su alma en dos. Y cuando David finalmente se vio en el espejo de su propio pecado, cuando la realidad de lo que había perdido lo golpeó con fuerza, él no cayó de rodillas por su trono, ni por su reino, ni por su reputación. Cayó de rodillas porque había perdido algo más grande que todo eso, la presencia de Dios. Ese hombre era David, y su clamor, registrado en el Salmo 51, sigue resonando hasta hoy como el grito desesperado de un corazón que entendió lo que realmente importa. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. David no pidió que Dios le devolviera su posición. Pidió que le devolviera el gozo. Porque sin gozo en la salvación, todo lo demás es ceniza. Y hoy la pregunta es para ti: ¿qué has perdido sin darte cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por volver a amar a Cristo como al principio?
¿Cuándo fue la última vez que tu corazón se quebrantó, no por tus problemas, sino por tu frialdad? ¿Cuándo fue la última vez que te dolió estar tan lejos de su presencia? Este mensaje no viene a consolarte en tu tibieza, viene a despertarte. Viene a confrontarte con amor, pero también con verdad. Porque si el primer amor se apagó en ti, no fue porque Dios se alejó, fue porque tú soltaste su mano. Y hoy, antes de que sea demasiado tarde, Él te está llamando a volver. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a tocarte, si ya estás sintiendo ese nudo en el pecho que te dice que algo tiene que cambiar, quiero pedirte que hagas algo importante. Suscríbete a nuestro canal Sendero Cristiano y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo mensaje. Porque lo que viene en este video puede ser exactamente lo que tu alma necesita para volver a encenderse. Y ahora escribe en la sección de comentarios esta frase. Hoy decido volver a amar a Cristo con todo mi corazón, sin excusas, sin distracciones, sin frialdad. No subestimes el poder espiritual de este acto de fe. Cuando lo declaras públicamente, algo se activa en el mundo invisible. Escríbelo ahora mismo. No lo pospongas. Y si conoces a alguien que sabes que está viviendo apagado espiritualmente, que está funcionando pero sin fuego, compártele este video. Puede ser que Dios use este mensaje para salvar a alguien del naufragio espiritual. Hazlo ahora. Porque si tú necesitabas escuchar esto, alguien más también lo necesita. Te pido que te quedes hasta el final porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos puede ser la diferencia entre seguir sobreviviendo espiritualmente o volver a vivir encendido por el Espíritu Santo. Hay verdades que nunca antes habías escuchado de esta manera. Y al final de este mensaje, te compartiré la clave más importante para que nunca más vuelvas a perder tu primer amor. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación no es teoría. Es cirugía espiritual. Vamos a identificar exactamente dónde se apagó el fuego. Vamos a confrontar lo que está mal, y vamos a darte el mapa bíblico preciso para que vuelvas a arder como al principio. Este es tu momento. Esta es tu oportunidad. Vamos juntos en este camino de regreso. 1. Las 7 señales mortales de que perdiste tu primer amor. Hay un peligro enorme en el cristianismo moderno que pocos están dispuestos a reconocer. Es posible asistir a la iglesia cada domingo, cantar todas las canciones, diezmar fielmente, servir en algún ministerio, tener una Biblia subrayada y aún así estar completamente desconectado del corazón de Dios. Es posible tener toda la apariencia de un creyente comprometido y tener un alma congelada por dentro. La iglesia de Éfeso vivió exactamente eso. Cuando lees Apocalipsis 2:2-3, ves que Jesús mismo reconoce su trabajo. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Eran una iglesia modelo, activa, fiel, perseverante. Pero luego viene el golpe devastador del versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo es posible hacer tantas cosas correctas y aún así estar en peligro espiritual? Porque Dios no mide tu cristianismo por tu agenda religiosa. Lo mide por tu corazón. Y un corazón sin amor verdadero por Cristo es un corazón muerto, aunque esté ocupado. Déjame mostrarte las 7 señales que indican que has perdido tu primer amor, y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo mientras las escuchas, porque reconocer el problema es el primer paso para la restauración. Primera señal: ya no te conmueve la cruz como antes. Hubo un tiempo en tu vida cuando escuchabas sobre el sacrificio de Cristo y algo se rompía dentro de ti. Lágrimas caían sin que pudieras controlarlas. Tu corazón se derretía al pensar que Él murió por ti. Pero ahora puedes escuchar un mensaje sobre la crucifixión y no sentir nada. Puedes cantar sobre su sangre y permanecer completamente frío. Eso no es madurez, es endurecimiento. Cuando la cruz deja de conmoverte, es porque el amor se está apagando. Segunda señal: la oración se convirtió en una obligación, no en un deleite. ¿Recuerdas cuando orar era lo mejor de tu día? Cuando cerrabas la puerta de tu habitación y podías estar horas hablando con Dios. Cuando le contabas todo.
cuando su presencia era tan real que no querías que ese momento terminara. Pero ahora oras porque sabes que debes hacerlo. Oras rápido, mecánico, repitiendo las mismas frases. Y cuando terminas, sientes alivio, no satisfacción. Esa es una señal clara de que el amor se enfrió. Tercera señal. La palabra de Dios ya no te corta por dentro. Hay una diferencia enorme entre leer la Biblia y ser transformado por ella. Muchos creyentes leen capítulos completos sin que una sola palabra penetre su alma. Pueden citar versículos de memoria, pero sus vidas no reflejan nada de lo que dicen conocer. Cuando la palabra deja de cortarte, cuando puedes leerla sin que te confronte, sin que te quebrante, sin que te haga llorar o temblar, es porque tu corazón se ha endurecido. Cuarta señal. Puedes pecar sin que te duela tanto como antes. Esta es quizás la más peligrosa de todas. Cuando conociste a Cristo, el más mínimo pecado te destrozaba. Corrías a arrepentirte. No podías vivir en paz hasta que restaurabas tu comunión con Dios. Pero ahora puedes caer y levantarte como si nada. Puedes mentir, murmurar, juzgar, consumir contenido impuro, vivir en orgullo o amargura y seguir funcionando normalmente. Eso no es gracia barata. Eso es un corazón que perdió la sensibilidad al Espíritu Santo. Quinta señal. Tu adoración se volvió actuación. Hay personas que levantan las manos los domingos, cierran los ojos, mueven los labios, pero por dentro están completamente vacíos. Están cantando, pero no están adorando. Están cumpliendo con un ritual, pero no están conectándose con Dios. Y lo peor es que nadie lo nota, porque aprendieron a fingir tan bien que hasta ellos mismos se creen su propia actuación. Pero Dios ve el corazón. Y un corazón que adora sin amor es un corazón que ofende a Dios. Sexta señal. Ya no tienes hambre de su presencia. Cuando amabas a Cristo con todo tu ser, anhelabas estar en su presencia. Los servicios de la iglesia no eran suficientes. Buscabas momentos a solas con Él. Anhelabas escuchar su voz. Pero ahora puedes pasar días, incluso semanas, sin buscarlo de verdad. Y no te duele. No sientes que algo falta. Te acostumbraste a vivir sin ese encuentro íntimo que antes era tu vida. Séptima señal. Sirves más por deber que por amor. Muchos creyentes están quemados espiritualmente porque están sirviendo en la iglesia sin amor verdadero por Cristo. Lo hacen porque se sienten obligados, porque tienen un cargo, porque la gente espera que lo hagan. Pero en lo profundo es una carga pesada que solo los agota. Y eso, amado hermano, es peligrosísimo, porque Dios no quiere siervos agotados, quiere hijos enamorados. Si al escuchar estas 7 señales te identificaste con al menos 3 de ellas, déjame decirte algo con toda claridad. Estás en peligro espiritual. No importa cuánto sepas de la Biblia, no importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, no importa cuántos títulos o responsabilidades tengas. Si has perdido tu primer amor, estás caminando en terreno peligroso. Y aquí es donde muchos se defienden. Dicen, pero es que ya maduré, ya no necesito estar llorando todo el tiempo. Ya no necesito emociones para creer. Pero eso es una mentira que el enemigo ha plantado en la mente de miles de creyentes. Porque una cosa es madurar y otra muy distinta es enfriarse. La madurez bíblica no te aleja del amor, te profundiza en él. La madurez no te endurece, te sensibiliza más al espíritu. Mira a Pablo, uno de los hombres más maduros espiritualmente que haya existido. ¿Acaso perdió su pasión con los años? No. Él escribió cerca del final de su vida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero antes de eso también escribió, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es pasión. Ese es amor encendido. Ese es alguien que nunca dejó de amar a Cristo con todo su ser. Entonces, ¿qué pasó contigo? ¿En qué momento permitiste que la rutina matara el asombro? ¿Cuándo dejaste que lo urgente desplazara lo importante? ¿Cuándo empezaste a creer que podías funcionar sin intimidad real con Dios? Aquí está la verdad que pocos te van a decir. Si perdiste tu primer amor,
no lo vas a recuperar haciendo más actividades religiosas. No lo recuperarás leyendo más capítulos de la Biblia solo por cumplir. No lo recuperarás asistiendo a más reuniones. Lo recuperarás cuando te detengas, cuando te arrodilles, cuando seas brutalmente honesto con Dios y le digas: Señor, mi corazón se enfrió. Ya no te amo como antes. Ya no te busco como antes. Y necesito que tú me restaures. Eso es arrepentimiento genuino. No es culpa. No es vergüenza. Es reconocimiento. Es humildad. Es decir, no puedo seguir así. No quiero seguir fingiendo. Quiero volver. Y cuando ese clamor sale de lo más profundo de tu ser, algo se mueve en el cielo. Porque Dios no resiste un corazón quebrantado. Pero déjame advertirte algo. El enemigo no quiere que tú regreses a tu primer amor. Porque sabe que un creyente enamorado de Cristo es peligroso. Un creyente encendido no se conforma, no se distrae, no se rinde, lucha, ora, cree y trastorna el infierno. Por eso el enemigo trabajará arduamente para convencerte de que estás bien como estás. Te dirá: todos están igual, esto es normal, no seas tan radical. Pero esas son mentiras del abismo. Escucha esto con atención. En Apocalipsis 2:5, después de señalar el problema, Jesús da la solución en 3 pasos claros. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. No es complicado, pero requiere valentía, requiere decisión, requiere que dejes de justificar tu frialdad y que empieces a pelear por recuperar lo que perdiste. Recuerda, vuelve a pensar en quién eras cuando lo conociste, cómo era tu corazón, cómo orabas, cómo llorabas, cómo amabas. Y compáralo con quién eres ahora. Esa comparación debe dolerte lo suficiente como para moverte. Arrepiéntete, no con palabras vacías, sino con un dolor santo que te lleva a cambiar de dirección. El arrepentimiento verdadero no solo lamenta el error, toma acción inmediata para corregirlo. Haz las primeras obras. Vuelve a hacer lo que hacías cuando amabas a Cristo de verdad. Vuelve a buscarlo en lo secreto. Vuelve a adorarlo aunque nadie te vea. Vuelve a leer su palabra con hambre. Vuelve a orar de rodillas. Vuelve a vivir como alguien que ama, no como alguien que cumple. Y si no lo haces, Jesús mismo advierte: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Sabes qué significa eso? Que puedes perder la unción, puedes perder el propósito, puedes seguir funcionando religiosamente, pero sin la presencia de Dios. Y eso, amado hermano, es lo más triste que puede pasarle a un creyente. Estar vivo físicamente, activo ministerialmente, pero muerto espiritualmente. Hoy te toca decidir. ¿Vas a seguir justificando tu frialdad? ¿O vas a reconocerla, arrepentirte de ella y volver al fuego? Porque el tiempo se acaba. Y Dios no negocia con la tibieza. 2. El precio devastador de vivir en rutina espiritual. Hay algo profundamente trágico que sucede cuando lo sagrado se convierte en costumbre. Cuando la presencia de Dios, que debería estremecernos cada vez que la experimentamos, se vuelve algo común. Cuando el templo, que debería ser un lugar donde nos encontramos con lo eterno, se convierte en un edificio más en nuestra agenda semanal. Y lo más peligroso de la rutina espiritual es que mata lentamente. No es un colapso súbito, es un deterioro silencioso. Un día te das cuenta de que hace meses que no lloras en la presencia de Dios, que hace semanas que no tiemblas al leer su palabra, que tu oración suena mecánica, tu adoración se siente vacía y tu servicio te agota en lugar de llenarte. Permíteme llevarte a una de las historias más devastadoras del Antiguo Testamento, una historia que revela con claridad brutal lo que sucede cuando alguien que está en el lugar correcto pierde la reverencia correcta. Te hablo de Elí, el sacerdote. Elí tenía todo lo que cualquier creyente podría desear. Estaba en el templo de Dios. Tenía acceso directo a la presencia del Altísimo. Era el líder espiritual de toda una nación. Conocía la ley. Conocía los rituales. Conocía a Dios.
pero con el paso del tiempo, algo se apagó dentro de él. La familiaridad engendró indiferencia, y la indiferencia lo llevó a un lugar peligroso, la ceguera espiritual. La Biblia dice que en aquellos días, la palabra de Jehová escaseaba y las visiones no eran frecuentes. ¿Por qué? No porque Dios hubiera dejado de hablar, sino porque ya nadie sabía escuchar. El mismo hombre encargado de guiar al pueblo en los caminos de Dios había perdido la sensibilidad para oír su voz. Y lo peor de todo, ni siquiera se había dado cuenta. Mientras Elí dormía físicamente en el templo, también dormía espiritualmente. La lámpara de Dios estaba a punto de apagarse, dice el texto, y él no lo notaba. Esa es la naturaleza de la rutina espiritual. Te adormece tanto que puedes estar al lado de la lámpara de Dios y no darte cuenta de que está por apagarse. Pero había alguien más en ese templo, un niño llamado Samuel, un niño que no tenía la experiencia de Elí, que no tenía su conocimiento teológico, que no tenía su posición, pero tenía algo que Elí había perdido, un corazón sensible. Y fue a ese niño, no al sacerdote veterano, a quien Dios decidió hablarle. Cuando Dios llamó a Samuel en medio de la noche, el niño no reconoció la voz. Corrió donde Elí pensando que él lo había llamado. Y esto sucedió 3 veces, hasta que finalmente Elí, en un destello de lucidez espiritual, entendió. Es Jehová quien te llama. Pero aquí está lo devastador. Dios estaba en el mismo edificio donde dormía Elí, y sin embargo no le habló a él, le habló a un niño. ¿Por qué? Porque cuando vives en rutina espiritual, puedes estar físicamente cerca de Dios, pero relacionalmente distante. Puedes estar en el templo, pero con el corazón lejos. Puedes tener acceso, pero no conexión. Y eventualmente, Dios deja de hablarte a ti y empieza a levantar a otros que sí tienen oídos para escuchar. Pero el problema de Elí no era solo personal, era generacional. Sus 2 hijos, Ofní y Finés, también eran sacerdotes, pero eran hombres impíos que no tenían temor de Dios, profanaban las ofrendas, vivían en pecado sexual dentro del mismo templo, y Elí, aunque sabía lo que hacían, no hizo nada para detenerlos. La Biblia dice que Elí los reprendió, pero sus palabras eran débiles. No había autoridad, no había convicción, solo un regaño suave que sus hijos ignoraron por completo. ¿Por qué Elí no actuó con firmeza? Porque cuando tú mismo has perdido el fuego, no puedes transmitir fuego a otros. Cuando tú mismo has perdido la reverencia, no puedes exigir reverencia a los demás. Y esto es devastador, porque muchos padres espirituales hoy están exactamente en la posición de Elí. Tienen el título, tienen la posición, tienen años en el ministerio, pero han perdido el fuego. Y están criando una generación que no conoce a Dios, que no teme su nombre, que profana lo sagrado y vive en pecado sin ningún temor. Escucha lo que Dios le dijo a Elí a través del profeta en 1 Samuel 2:29-30. ¿Por qué habéis pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso es demoledor. La promesa de Dios para Elí era que su casa serviría delante de él para siempre. Pero esa promesa fue revocada. ¿Por qué? Porque Elí honró a sus hijos más que a Dios. Porque permitió que la rutina, la familiaridad y la cobardía espiritual mataran lo que debió haber sido un legado eterno. Y ahora déjame hacerte una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué estás permitiendo en tu vida que está matando tu legado espiritual? ¿Qué pecado has normalizado porque ya no te duele? ¿Qué área de tu vida has dejado sin confrontar porque te da miedo el costo de la obediencia? Muchos creyentes están viviendo exactamente como Elí. Saben que algo está mal. Saben que su corazón se enfrió. Saben que su familia espiritual está en caos. Saben que ya no escuchan la voz de Dios como antes. Pero en lugar de hacer algo radical para cambiar, solo dan regaños suaves. Solo hacen ajustes superficiales.
Solo encienden la alarma, pero no apagan el fuego. Y lo peor de todo es que creen que porque están en la iglesia, porque sirven, porque tienen conocimiento bíblico, están bien. Pero no están bien. Están en peligro mortal. Porque cuando lo sagrado se vuelve rutina, cuando la presencia de Dios ya no te estremece, cuando puedes estar al lado de la lámpara y no notar que se está apagando, ya no estás viviendo. Estás sobreviviendo espiritualmente. El final de Elí fue trágico. Cuando escuchó que sus 2 hijos habían muerto en batalla y que el arca de Dios había sido capturada por los filisteos, cayó de su silla, se rompió el cuello y murió. Y la Biblia dice que al mismo tiempo, su nuera dio a luz a un niño y lo llamó Icabod, que significa, la gloria se ha ido. Esa es la peor tragedia que puede experimentar un creyente. No morir físicamente, sino vivir en un estado donde la gloria se fue, y tú ni siquiera lo notaste, donde Dios ya no te habla, donde su presencia ya no está, donde todo lo que queda es rutina, religión, ritualismo vacío. Pero aquí está la esperanza. Tú no tienes que terminar como Elí. Porque si estás escuchando este mensaje y tu corazón está siendo confrontado, eso es una señal de que Dios todavía no te ha descartado. Todavía estás a tiempo de romper la rutina. Todavía puedes volver a encenderte. Todavía puedes recuperar la sensibilidad espiritual. Pero tienes que hacer algo urgente. Tienes que dejar de honrar otras cosas más que a Dios. Tienes que dejar de poner excusas. Tienes que confrontar el pecado que has normalizado. Tienes que sacudir tu alma y decir, ya basta. No voy a permitir que la rutina mate lo que Dios depositó en mí. Porque el precio de vivir en rutina espiritual es altísimo. Pierdes la voz de Dios. Pierdes la sensibilidad. Pierdes el discernimiento. Pierdes la autoridad espiritual. Y eventualmente, pierdes la presencia misma de Dios. Y cuando la gloria se va, todo lo que queda es un cascarón religioso vacío que no puede transformar a nadie, ni siquiera a ti mismo. Hoy mismo, ahora mismo, decide romper esa rutina. Decide que no vas a ser otro Elí. Decide que vas a volver a temblar en la presencia de Dios. Decide que vas a volver a escuchar su voz, aunque tengas que quedarte despierto toda la noche clamando. Decide que tu casa, tu familia, tu vida espiritual no va a terminar con la frase, la gloria se ha ido, porque todavía hay esperanza, todavía hay tiempo, todavía hay misericordia, pero solo si decides actuar hoy. 3. Los 5 pasos bíblicos para regresar al fuego. Si has llegado hasta este punto del mensaje y tu corazón está siendo confrontado, quiero decirte algo que puede cambiar tu vida completamente. El camino de regreso existe. No es una ilusión. No es un deseo inalcanzable. Es una realidad bíblica probada por miles de creyentes a lo largo de la historia que cayeron, se enfriaron, se alejaron, pero volvieron. Y cuando volvieron, Dios los restauró de maneras que nunca imaginaron. Pero déjame advertirte algo antes de continuar. El regreso al primer amor no es un evento emocional de un solo día. No es llorar en un servicio dominical y ya. No es levantar la mano en un llamado al altar y listo. El regreso verdadero es un proceso. Es una decisión sostenida. Es un camino que requiere valentía, humildad y sobre todo constancia. Y para mostrarte cómo funciona ese proceso, quiero llevarte a una de las historias de restauración más poderosas de toda la Biblia. La historia de Pedro. Pedro era el discípulo más apasionado que Jesús tenía. Era el que caminó sobre el agua. El que declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El que dijo con toda convicción, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Pero en la noche más oscura de su vida, cuando Jesús fue arrestado y llevado a juicio, Pedro hizo algo que nunca pensó que haría. Lo negó. No una vez. 3 veces. Y la tercera vez, la Biblia dice que comenzó a maldecir y a jurar diciendo, no conozco a ese hombre. Y justo en ese momento, Jesús, que estaba siendo juzgado, volteó y miró a Pedro.
y sus ojos se encontraron, y Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y salió de allí y lloró amargamente. Imagina ese dolor. Imagina esa culpa. Pedro, el líder de los discípulos, el que había prometido dar su vida por Jesús, acababa de traicionarlo en el momento más crítico. Y lo peor de todo, lo había hecho por miedo, por cobardía, por salvar su propia vida. Después de la crucifixión, Pedro no sabía qué hacer. Estaba destrozado, avergonzado, convencido de que había arruinado todo. Así que hizo lo que muchos hacen cuando se sienten descalificados espiritualmente. Volvió a lo viejo, volvió a pescar. En Juan 21, vemos a Pedro diciéndoles a los otros discípulos: «Voy a pescar». Y ellos respondieron: «Vamos contigo». Pescaron toda la noche y no atraparon nada. Y al amanecer vieron a alguien en la orilla. Era Jesús, pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó: «¿Tienen algo de comer?». Y ellos respondieron: «No». Entonces Jesús les dijo: «Echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán». Lo hicieron, y la red se llenó de peces, tantos que no podían subirla. Cuando Pedro se dio cuenta de que era Jesús, no esperó. Se lanzó al agua y nadó hacia él, porque aunque había fallado, aunque había negado a su maestro, algo dentro de él todavía anhelaba estar cerca. Y eso, amado hermano, es la primera clave del regreso. Primer paso: reconoce que todavía lo anhelas. Aunque hayas fallado, aunque te sientas descalificado, aunque pienses que ya no hay esperanza, si todavía hay un anhelo en tu corazón de volver a estar cerca de Dios, eso es señal de que el Espíritu Santo todavía está obrando en ti. No importa cuánto te hayas alejado, no importa cuántas veces hayas fallado. Si todavía lo deseas, el camino de regreso está abierto. Cuando Pedro llegó a la orilla, encontró que Jesús había preparado desayuno para ellos: pescado asado y pan. ¿Te das cuenta de la ternura de Dios? Jesús no lo estaba esperando con un sermón de reprimenda. No lo estaba esperando con reproches, lo estaba esperando con comida, con provisión, con cuidado. Eso nos lleva al segundo paso. Segundo paso: acércate aunque no te sientas digno. Muchos creyentes no regresan a Dios porque están esperando sentirse dignos primero, pero eso nunca va a suceder. Nunca serás lo suficientemente bueno, nunca estarás lo suficientemente limpio, nunca tendrás las palabras perfectas. Pero eso no importa, porque Dios no está esperando tu perfección. Está esperando tu regreso. Después de comer, Jesús le hizo a Pedro una pregunta que cambiaría su vida para siempre. 3 veces le preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Y cada vez que Pedro respondía: «Sí, Señor, tú sabes que te amo», Jesús le decía: «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas». ¿Notas lo que Jesús hizo? No le preguntó a Pedro: «¿Por qué me fallaste? ¿Cómo pudiste negarme? ¿En qué estabas pensando?». No. La única pregunta que le hizo fue: «¿Me amas?», porque cuando el amor está presente, todo lo demás puede ser restaurado. Cuando el amor se recupera, el propósito se reactiva. Cuando el amor vuelve, la comisión se renueva. Tercer paso: responde con honestidad brutal. Pedro no trató de justificarse, no trató de dar excusas, no trató de minimizar su falla. Simplemente dijo: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Esa es la clase de honestidad que Dios busca. No palabras bonitas, no promesas vacías, solo un corazón sincero que reconoce su amor imperfecto pero real. Pero hay algo más en esta historia que muchos pasan por alto. La tercera vez que Jesús le preguntó: «¿Me amas?», la Biblia dice que Pedro se entristeció. ¿Por qué? Porque la pregunta repetida 3 veces le recordó sus 3 negaciones. Jesús lo estaba llevando de regreso al punto de su caída. No para hundirlo en culpa, sino para sanar la herida en el lugar exacto donde se produjo. Cuarto paso: permite que Dios sane las heridas donde se produjeron. Muchos creyentes quieren avanzar rápido sin sanar profundo. Quieren olvidar su caída sin procesarla con Dios. Pero la restauración verdadera
requiere que vuelvas al punto de quiebre, que lo confrontes, que lo sanes con la gracia de Dios. Solo entonces podrás avanzar libre y completo. Y finalmente, después de esas 3 preguntas y 3 respuestas, Jesús le dio a Pedro una comisión renovada. Apacienta mis ovejas. En otras palabras, no te descalifiqué. Todavía tienes propósito, todavía tienes llamado, todavía te necesito. Quinto paso, acepta que Dios todavía tiene un propósito para ti. El enemigo quiere convencerte de que tu caída fue el final, que ya no sirves, que Dios ya no puede usarte, pero eso es mentira, porque el Dios de la Biblia es el Dios de las segundas oportunidades, y terceras, y cuartas, y tantas como sean necesarias. Pedro, el que negó a Cristo, se convirtió en el predicador que desató el avivamiento en Pentecostés. 3,000 personas fueron salvas ese día por un mensaje predicado por un hombre restaurado. Porque cuando Dios te restaura, no solo te devuelve a donde estabas, te lleva más allá de lo que nunca imaginaste. Ahora déjame darte instrucciones prácticas y específicas de cómo aplicar estos 5 pasos en tu vida hoy mismo. Si reconociste que todavía anhelas a Dios, empieza por confesarlo en oración. Dile: Señor, aunque me alejé, todavía te anhelo. Aunque fallé, todavía te necesito. Esa confesión rompe la barrera del orgullo y abre la puerta a la restauración. Si necesitas acercarte aunque no te sientas digno, hazlo hoy. No esperes a mañana. No esperes a sentirte mejor. Cierra la puerta de tu habitación, arrodíllate y dile a Dios: aquí estoy, sucio, quebrado, avergonzado, pero aquí estoy. Dios honra ese paso de fe. Si necesitas ser brutalmente honesto, deja de esconderte detrás de excusas. Reconoce exactamente qué fue lo que te alejó. Llámalo por su nombre: pecado, orgullo, distracción, tibieza. Y arrepiéntete con un corazón sincero. Si necesitas sanar donde te heriste, pídele al Espíritu Santo que te lleve de regreso al punto de quiebre. Puede doler, puede ser incómodo, pero es necesario, porque solo lo que se confronta se sana. Y finalmente, si necesitas creer que Dios todavía tiene un propósito para ti, declara en voz alta: no estoy descalificado, no estoy terminado. Dios todavía tiene planes para mí. Y empieza a vivir como alguien que fue restaurado, no como alguien que sigue condenado. El camino de regreso está frente a ti. Los pasos están claros. La pregunta es: ¿vas a darlos? ¿O vas a seguir viviendo en la distancia, en la frialdad, en la culpa? Porque Jesús ya te preparó el desayuno. Ya te está esperando en la orilla. Solo falta que tú te lances al agua y nades hacia él. 4. ¿Cómo proteger tu primer amor para siempre? Hemos hablado de cómo reconocer que perdiste tu primer amor. Hemos confrontado el peligro mortal de vivir en rutina espiritual. Hemos caminado juntos por los 5 pasos bíblicos para regresar al fuego. Pero ahora viene la pregunta más importante de todas. ¿Cómo mantienes ese fuego encendido una vez que lo recuperas? ¿Cómo te aseguras de que nunca más vuelvas a ese lugar de frialdad, distancia y tibieza? Porque seamos honestos, muchos creyentes regresan a Dios con lágrimas, con arrepentimiento sincero, con pasión renovada. Pero a las pocas semanas, a veces a los pocos meses, vuelven a caer en los mismos patrones. Vuelven a descuidar la oración. Vuelven a leer la Biblia sin hambre. Vuelven a vivir en piloto automático espiritual y se preguntan: ¿por qué sigo cayendo en lo mismo? La respuesta es simple pero dolorosa, porque nunca aprendieron a proteger lo que recuperaron. Recuperar el primer amor es un milagro de la gracia de Dios, pero mantenerlo es una responsabilidad tuya. Y para mostrarte cómo funciona esa protección, quiero llevarte a la historia más conocida, pero menos comprendida de toda la Biblia: la parábola del hijo pródigo. Todos conocemos la parte dramática. El hijo menor le pide al padre su herencia. Se va de casa, malgasta todo en una vida de desenfreno, termina alimentando cerdos, toca fondo, vuelve en sí, regresa a casa, y el padre lo recibe con brazos abiertos, con fiesta, con gozo. Pero lo que muchos no notan es lo que sucede después de la fiesta, porque la verdadera pregunta no es:
¿Regresó el hijo? Si no, ¿permaneció en casa? Porque una cosa es volver, y otra muy distinta es quedarse. Y aquí está la clave que cambiará tu vida espiritual para siempre. El hijo que regresó tuvo que aprender algo que nunca había aprendido antes: el valor de permanecer en la casa del Padre, no por obligación, sino por amor. Fíjate en esto. Cuando el hijo estaba lejos, su vida era un caos: hambre, soledad, vergüenza, desesperación. Pero cuando estaba en la casa del Padre, tenía todo: provisión, seguridad, identidad, propósito. El problema nunca fue la casa. El problema fue que él no valoraba lo que tenía hasta que lo perdió. Y eso es exactamente lo que nos pasa a muchos de nosotros. Dios nos da su presencia, nos da su palabra, nos da su espíritu, nos da comunión con Él. Pero no lo valoramos, lo damos por sentado, lo tratamos como algo común, hasta que lo perdemos. Y solo entonces entendemos lo que teníamos. Entonces, ¿cómo proteges tu primer amor? ¿Cómo te aseguras de que nunca más vuelvas a alejarte? Déjame darte 4 claves prácticas y poderosas que, si las aplicas consistentemente, transformarán tu vida espiritual para siempre. Primera clave: cultiva la gratitud todos los días. La gratitud es el antídoto contra la familiaridad. Cuando dejas de agradecer, empiezas a dar por sentado, y cuando das por sentado lo sagrado, empiezas a perderlo. Por eso cada mañana al despertar, antes de revisar tu teléfono, antes de hacer cualquier otra cosa, di en voz alta: gracias, Jesús, por amarme. Gracias por salvarme. Gracias por tu presencia. Gracias porque hoy puedo volver a buscarte. Ese simple acto de gratitud mantiene tu corazón tierno. Segunda clave: protege tu tiempo a solas con Dios como si tu vida dependiera de ello. Porque así es. El enemigo no va a atacar tu primer amor de frente. Va a atacar tu tiempo. Va a llenarte de actividades, de urgencias, de distracciones, y poco a poco, sin que te des cuenta, vas a dejar de buscar a Dios en lo secreto. Y cuando dejas de buscarlo en lo secreto, empiezas a perderlo en lo público. Por eso, establece un tiempo sagrado cada día, no negociable, no opcional, donde nadie te interrumpa, donde no haya pantallas, donde solo estén tú y Dios, y protege ese tiempo con tu vida. Tercera clave: rodéate de personas que arden, no de personas que te apagan. Esto es crucial. Si pasas la mayor parte de tu tiempo con creyentes tibios, conformistas, que justifican su frialdad, eventualmente vas a terminar igual que ellos, porque el fuego se contagia, pero también se apaga. Por eso necesitas buscar intencionalmente relaciones con personas que aman a Dios de verdad, que oran de verdad, que viven en santidad de verdad, no para compararte con ellos, sino para ser desafiado por su ejemplo. Cuarta clave: nunca dejes de vigilar tu corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón es el campo de batalla. Es donde se gana o se pierde tu amor por Cristo. Por eso constantemente tienes que examinarlo. Constantemente tienes que preguntarte: ¿todavía amo a Jesús como al principio? ¿Todavía me conmueve su cruz? ¿Todavía anhelo su presencia? ¿O ya estoy volviendo a caer en la rutina? Y aquí está la parte que muchos no quieren escuchar, pero necesitan escuchar. Proteger tu primer amor va a requerir sacrificios. Va a requerir que renuncies a cosas que antes disfrutabas, pero que ahora reconoces que te están robando tu pasión por Dios. Tal vez tengas que dejar de ver ciertos programas que están llenando tu mente de basura. Tal vez tengas que alejarte de ciertas amistades que te están arrastrando hacia la mediocridad espiritual. Tal vez tengas que renunciar a ciertas actividades, por buenas que parezcan, porque te están quitando tiempo que deberías estar invirtiendo en buscar a Dios. Y sé que eso suena radical, sé que suena extremo, pero déjame preguntarte: ¿vale la pena tu primer amor? ¿Vale la pena tu relación con Cristo? ¿Vale la pena vivir encendido en lugar de apagado? Si tu respuesta es sí, I don't blame you for living this wish.
have been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish. Entonces no puede haber negociación. Tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger lo que Dios te devolvió. Ahora bien, quiero que entiendas algo fundamental. Proteger tu primer amor no significa vivir en tensión constante, con miedo de perderlo. No se trata de andar ansioso, preguntándote cada 5 minutos si todavía amas a Dios. Se trata de vivir con intencionalidad, de vivir con propósito, de tomar decisiones diarias que alimenten tu relación con Cristo en lugar de descuidarla. Y aquí está la hermosa verdad que quiero que grabes en tu corazón. Cuando haces de Jesús tu prioridad, cuando lo buscas de verdad, cuando vives enamorado de Él, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Tu familia mejora, tu trabajo mejora, tu paz aumenta, tu gozo se multiplica, porque cuando Cristo es el centro, todo lo demás se alinea. Pero si lo pones en segundo lugar, si lo tratas como un complemento de tu vida en lugar del fundamento, eventualmente todo se desmorona. Porque sin Él no puedes hacer nada. Sin Él no tienes vida verdadera. Sin Él solo estás sobreviviendo, no viviendo. Así que hoy quiero dejarte con esta reflexión final. Imagina que dentro de un año alguien te pregunta, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Qué quieres poder responder? ¿Quieres decir, igual que siempre, ahí vamos? ¿O quieres poder decir con los ojos llenos de lágrimas, más fuerte que nunca, más profunda que nunca, más real que nunca? La diferencia entre esas dos respuestas se decide hoy. Con las decisiones que tomes hoy, con el tiempo que inviertas hoy, con las prioridades que establezcas hoy, porque tu futuro espiritual no es un misterio. Es el resultado directo de las decisiones que tomas cada día. Así que decide hoy mismo. Decide que vas a proteger tu primer amor con todo lo que tienes. Decide que nunca más vas a dar por sentado la presencia de Dios. Decide que vas a vivir el resto de tu vida enamorado de Cristo, no por obligación, sino porque descubriste que sin Él nada tiene sentido. Porque al final del día, cuando todo lo demás se desvanezca,
cuando los aplausos se acaben, cuando los títulos no importen, cuando las posesiones pierdan valor, lo único que quedará es tu relación con Jesús. Y si mantuviste ese amor encendido, si protegiste ese tesoro, entonces habrás vivido la vida más rica que alguien puede vivir. No pierdas más tiempo. No desperdicies más días. Empieza hoy a vivir como alguien que verdaderamente ama a Cristo. Y cuando llegues al final de tu vida, podrás decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y sobre todo, nunca dejé de amarte, Jesús. Hasta el último aliento, fuiste mi primer y único amor. Hemos llegado a un punto decisivo en este mensaje, y quiero que te detengas por un momento. Quiero que respires profundo. Quiero que seas completamente honesto contigo mismo, porque lo que voy a preguntarte ahora puede determinar el resto de tu vida espiritual. ¿Este mensaje tocó algo dentro de ti? ¿Sentiste esa punzada en el alma que te dice que algo tiene que cambiar? ¿Reconociste tu propia historia en las palabras que escuchaste? Porque si la respuesta es sí, entonces lo que hagas en los próximos minutos es crucial. Muchos creyentes escuchan mensajes poderosos, se emocionan, se conmueven, hasta lloran. Pero al terminar el video, vuelven a su vida normal como si nada hubiera pasado. Y esa es la tragedia más grande. Porque Dios no te habló hoy solo para que te sintieras mal por unos minutos. Te habló para que cambiaras, para que volvieras, para que te levantaras de donde has estado y corrieras de regreso a sus brazos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar este video y seguir con tu día? ¿O vas a tomar la decisión más valiente que has tomado en mucho tiempo? La decisión de volver, de arrepentirte, de encenderte otra vez. Si este mensaje ha dejado algo valioso en tu vida, si sientes que Dios usó estas palabras para sacudir tu alma, quiero pedirte que hagas algo importante. Dale like a este video, no porque me importe el número, sino porque cuando presionas ese botón, estás declarando: este mensaje me tocó, esto es real, necesitaba escucharlo. Y si mientras escuchabas este mensaje, llegó a tu mente el rostro de alguien, un amigo, un familiar, alguien de tu iglesia que sabes que está viviendo apagado espiritualmente, compártele este video ahora mismo. No lo pienses, hazlo. Porque puede ser que Dios quiera usar tu obediencia para salvar a alguien del naufragio espiritual. No llegaste al final de este mensaje por casualidad. Dios te trajo aquí. El Espíritu Santo te guió hasta este punto. Y eso significa que Él tiene un plan contigo, que todavía no ha terminado, que tu historia no acaba en frialdad, puede terminar en fuego. Por eso quiero que hagas algo más. Quiero que te suscribas a nuestro canal Sendero Cristiano. Porque esto no es solo contenido, esto es alimento espiritual. Cada video que subimos está diseñado para edificarte, para retarte, para mantenerte encendido. Y cuando activas la campanita, te aseguras de no perderte ninguno de esos mensajes que pueden cambiar tu vida. Y ahora viene la parte más importante. Quiero que escribas en los comentarios esta declaración. Hoy mismo decido, en el nombre de Dios, regresar a mi primer amor y nunca más alejarme. Escríbelo. No solo lo pienses, decláralas públicamente. Porque hay poder en la declaración pública. Cuando lo escribes, algo se activa en el reino espiritual. Estás haciendo un pacto. Estás cerrando una puerta al pasado y abriendo una puerta al futuro que Dios tiene para ti. Y ahora, antes de dejarte ir, quiero orar contigo. No una oración rápida. No una oración religiosa. Quiero hacer una oración desde lo más profundo de mi alma por ti, por tu restauración, por tu regreso, por tu fuego. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de ti por cada persona que ha llegado hasta este punto del mensaje. Tú conoces su historia, tú conoces su dolor, tú conoces cuánto tiempo han estado viviendo lejos de ti, funcionando espiritualmente pero sin vida real. Tú conoces la frialdad de su corazón, tú conoces la sequedad de su alma. Pero Señor, también sé que tú conoces el anhelo que todavía late dentro de ellos, ese deseo profundo de volver, esa nostalgia santa de sentir tu presencia como antes, esa sed espiritual que nada en este mundo puede saciar.
Y hoy, Padre, te pido que toques sus corazones de una manera tan profunda, tan real, tan poderosa, que no puedan seguir igual. Rompe las cadenas de la rutina espiritual que los tiene atrapados. Destruye las excusas que han estado usando para justificar su frialdad. Quebranta el orgullo que les impide arrodillarse y admitir que te necesitan desesperadamente. Derrite el endurecimiento de su corazón con el fuego de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, tú que los amaste primero, tú que diste tu vida por ellos cuando aún eran pecadores, tú que los llamaste por nombre y los escogiste desde antes de la fundación del mundo, hoy les recuerdas que nunca han dejado de ser tuyos, que aunque ellos te hayan soltado, tú nunca soltaste su mano, que aunque se hayan alejado, tú nunca dejaste de esperarlos, así como esperaste a Pedro en la orilla del mar con desayuno preparado, así como corriste a abrazar al hijo pródigo cuando todavía estaba lejos, así como buscaste a la oveja perdida hasta encontrarla, hoy tú estás esperando que ellos den el primer paso de regreso. Y Padre, te pido que les des el valor para darlo. Espíritu Santo, sopla sobre las cenizas de su corazón. Aviva las brasas que todavía están escondidas bajo años de descuido. Enciende otra vez el fuego que un día ardió con intensidad, porque sé que donde hay vida, hay esperanza. Y tú eres el Dios que resucita lo muerto, el Dios que restaura lo quebrantado, el Dios que enciende lo apagado. Hoy declaro restauración sobre cada vida que está escuchando esta oración. Declaro que el primer amor será recuperado. Declaro que la pasión volverá. Declaro que las lágrimas de arrepentimiento abrirán las puertas del cielo. Declaro que ninguno de ellos quedará igual después de este día, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres misericordioso. Tú eres paciente. Y tu amor nunca falla. Nunca se cansa. Nunca se rinde. Por eso hoy te damos gracias, porque aunque nosotros fallamos, tú permaneces fiel. Porque tú no puedes negarte a ti mismo. Ayúdalos, Padre, a tomar las decisiones correctas a partir de hoy. A proteger lo que van a recuperar. A establecer hábitos que alimenten su amor por ti. A rodearse de personas que los desafíen a crecer. A huir de todo lo que apague su fuego. A vivir el resto de su vida enamorados de Cristo, no por deber, sino por deleite. Y cuando llegue el día en que tengan que dar cuenta de su vida delante de ti, que puedan decir con alegría: Señor, volví, me arrepentí, recuperé mi primer amor, y viví el resto de mi vida ardiendo por ti. En el nombre de Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, quien comenzó la buena obra en nosotros y la completará hasta el día de Jesucristo. Amén y amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.